Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de nuestro programa Theology Talks. Hoy seguimos tocando temas sobre los atributos de Dios. Hoy está con nosotros José Luis Llerena, Daniel Polanco y Esteban Treviño, ¿no? Su servidor. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de 3 atributos de Dios: la santidad, la justicia y la paz. ¿Ok? Entonces vamos a arrancarnos ya. Entonces vamos a hablar del primer atributo, que es el atributo de la santidad. Y voy a dar una pequeña definición. Y bueno, santidad tiene unas raíces etimológicas en el hebreo que tiene que ver con kadash, que de ahí proviene kadosh, que significa básicamente separar, deshacer algo, estar separado. No nomás implica el hecho de que, bueno, pues agarro una cuerda y la separo. No solamente eso, o sea, implica más bien una elevación del ser, estar separados de un plano distinto. ¿Ok? Entonces no sé ustedes qué definición tengan de santidad. Pues igual, ¿no? Es como estar separado, ¿no? Es una elevación, una majestad, ¿no? Está relacionado con la majestuosidad. Y también es una separación del pecado, una separación absoluta de lo que es malo. En el caso de Dios, pues es, al ser perfectamente bueno, pues está totalmente separado de lo malo. Sí, pues exactamente, ahí en el caso de Dios es algo especial. Cuando hablamos de santidad en el sentido de Dios, podemos identificar 2 cualidades en cuestión de ese atributo de Dios. Una de su santidad pudiésemos mencionar, como decía Esteban, esa majestuosidad en Dios, esa característica o particularidad de Dios que lo hace completamente distinto a nosotros. Y también, como mencionaba Esteban, algo como ético, una perfección moral, hablando de la ética. Ok, perfecto, sí, también eso es muy importante. Bueno, te voy abarcando un poquito la definición de santidad, como decías tú, es estar separados, como decía Francisco Lacueva en su biología sistemática. Decía que al hecho de que Dios sea santo implica que Él es necesariamente otro distinto a nosotros. Es decir, no hay una semejanza 100% de Dios con nosotros. Nosotros como cristianos creemos que tenemos la imagen de Dios, es verdad, pero no somos dioses, como algunas otras religiones, como los mormones, que creen que somos protodioses en proceso. Y no, o sea, en realidad creemos que tenemos la imagen de Dios, tenemos un cierto parentesco espiritual, pero Él es distinto a otro. O sea, está por encima de los ángeles, serafines, seres humanos, etc. Entonces, perfecto. Y bueno, la primera pregunta es, ¿la santidad es un atributo de Dios? ¿Será o no será? Pues, según he leído, algunos dicen que sí es un atributo de Dios, pero también es como un estado. Un estado en el que Dios se encuentra, ¿no? Un estado de perfección y de majestad. ¿Y eso? Bueno, yo sí creo que es un atributo de Dios y que este atributo es como quien dice, no, sabemos que todos los atributos de Dios son iguales en su ser, pero sin embargo este atributo puede sobresalir. O sea, sobresale porque de hecho en la escritura vemos en innumerables ocasiones que se menciona que Dios es santo, más que nada en el Antiguo Testamento. Y podemos entender que este atributo pudiese, como quien dice, permear todos los demás atributos. O sea, por ejemplo, su ira es una ira santa, su justicia es una justicia santa. Todos los demás atributos son permeados por su santidad. Ok, ojo. Cuando okay. Sí, aquí va lo bonito de la plática, las posturas diferentes. O sea, cuando hablamos de ira, al menos yo personalmente, o sea, no vamos a entrar en debate, pues yo no creo que Dios tenga una ira en sí, porque si tú me defines ira, la ira es una tipo distorsión de algo. Y pues yo al menos, si vamos a ser estrictos, pues yo no creo que haya algún tipo de distorsión. Sí, como la iracundía, el arrebatarse de emociones, sentir como que arrebato de efervescente de enojo, no creo que eso exista en Dios. Sin embargo, sí creo que Dios es justo y que por lo tanto pues manifiesta su ira a través de su justicia, ¿verdad? Aversión, ¿no? Sería más bien la palabra. Tiene cierta aversión a lo que es. Lo que no es bueno, a lo que no es bueno. Sí, exactamente. Hay muchas formas de decirlo, pero no creo que la ira sea un atributo constituyente de la esencia divina. Más bien sería como que nosotros interpretamos como ira su santidad o su aversión hacia el pecado, ¿verdad? No estoy negando que Dios no esté reprochando el pecado, porque la gente cuando dice, no crees que Dios tiene ira, entonces crees que está bien hacer esto, ¿sí me entiendes? No hay que irnos por ahí, pero se aplaude. Sí, se entiende. Se entiende. Ahora,
hablamos de Dios como, claro, perdón, hablamos de la santidad como atributo, ¿verdad? Hablamos que es de su esencia, y yo también creo que la santidad es parte constituyente del ser de Dios. Es decir, Dios es santo, no es que parezca o que su relación sea santa, es que Él es santo, es un atributo, ¿verdad? Constituyente de su ser, y es diferente de los demás atributos que serían amor, justicia, etc. No sé qué más tú me puedas compartir. No tengo nada más que compartir. La verdad es que yo también creo que es un atributo de Dios. Y también, pues, como bien dijiste, en las escrituras se hace mención innumerables veces. Por ejemplo, tenemos el santo, 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 que significa que Dios es infinitamente santo, ¿no? Cualitativamente. Sí, cualitativamente, ¿no? Es infinitamente santo. Entonces, sí, Dios es santo porque, pues, es parte de su atributo, ¿no? Es parte de su naturaleza ser santo, ¿no? Ajá, exactamente. Perfecto. Y ahora que hablamos de la esencia de Dios y que Dios en esencia es santo, o sea, apartado del pecado, o sea, está separado de lo que es la maldad, la pregunta sencilla que viene es, ¿Dios puede pecar? No. No, pero yo también creo que sí. No, creo que no. Dios no puede pecar porque, como creemos que la libertad del hombre está determinada por su carácter, por su esencia. En este caso, la actividad de Dios, sus decisiones, todo lo que Él haga, pues está determinada por su esencia, y por lo tanto, pues Él actúa de acorde o de forma consistente, ¿verdad? No es como que Dios sea santo y Él pueda como que zafarse su santidad para actuar de una forma pecaminosa, ¿verdad? Eso es importante, sobre todo porque nosotros decimos que la ley de Dios refleja la santidad de Dios. No es que solamente a Dios le pareció un capricho o un gustito a una ley. No, sin embargo, ese es uno de los tantos pleitos que yo tengo con deístas o con teístas generales que no adoptan un teísmo más específico. Yo les pregunto, ¿tú cómo sabes qué es lo bueno? Me dicen, Dios es bueno. Digo, ok, Dios es bueno, pero ¿cómo sabes qué es en específico? Por ejemplo, si yo te digo, ¿tú crees que matar es malo? ¿Me vas a decir es bueno o malo? Y me dice, malo. Y bueno, ¿quién te lo dijo? ¿Verdad? Porque tú puedes decir, bueno, yo tengo una idea de lo que es el bien, pero ¿cómo puedes saber tú? ¿Cómo puedes llegar a saber específicamente qué es bueno y qué es malo? No sé ustedes cómo puedan desarrollar ese punto. ¿Cómo es la pregunta? O sea, habíamos dicho que respecto a la ética, Dios pone sus leyes, porque como Él es santo, Él desea lo santo, Él hace las cosas santas. Y mi punto que tengo con algunas personas que no son cristianas o que son teístas generales es que creen que Dios existe, pero no creen que se haya revelado. Entonces yo pregunto a ustedes, así como a ellos, ¿ustedes cómo llegan a saber qué es malo y qué es bueno? Por ejemplo, ¿tú cómo sabes que el adulterio está mal? ¿Cómo llegaste a saber eso? Bueno, pues yo sí creo, al contrario de los teístas genéricos, yo sí creo que Dios se ha revelado, ¿no? Como lo vimos ya en un episodio anterior, ¿no? Que hay diversas formas de revelación de Dios, ¿no? Tenemos la revelación natural y la revelación especial, ¿no? Que son las escrituras. Pero sí creo que hay en medio de la revelación natural, sí, Dios se ha revelado de cierta manera para que nosotros podamos conocer lo que es bueno y es malo. Por ejemplo, no sé si es un tipo de intuición o de nociones comunes, como la llama Tomás de Aquino. Pero Dios nos ha implantado de cierta manera, nos ha diseñado para conocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Para poder sacar conclusiones de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, yo creo que de principio es eso, que hay una ley natural que Dios en la que nos estamos rigiendo, ¿no? Todos los seres humanos nos estamos rigiendo por esta ley, y que son nuestras primeras conclusiones, ¿no? Ya después en las escrituras podemos ver más a fondo lo que nos dice esta ley natural, y ya de manera escrita, ya más tangible, y pues también en la ley de Dios, ¿no? Que es el decálogo, por ejemplo. Y así, o sea, en pocas palabras, ¿se puede decir? ¿Tú, Irene? Sí, bueno, es más o menos lo mismo. O sea, que Dios en su revelación nos ha dado un estándar objetivo. Es mi postura, nos ha dado un estándar objetivo en el cual nosotros vamos a ir determinar si algo es bueno o algo es malo. Me imagino que es un problema con los deístas que no se especifican por algún punto, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, yo también dando mi punto en este asunto, es que sí, como tú dices, yo, como muchos filósofos cristianos, tenemos intuición moral. Creemos que el mundo externo existe, y que así como tenemos la forma de tocar cosas físicas,
también tenemos la capacidad de tener una intuición moral real de las cosas que son buenas y cosas que son malas. Sí. Aquí el punto pues es que aunque tú adoptes ese camino que es justificable, se puede decir que es el más intuitivo, ¿verdad? Es más natural, porque todos cuando crecemos decimos eso está mal o eso está bien. Sí. Aquí el punto es que aunque tú tengas intuiciones morales que a veces pueden ser justificables, no son el 100% confiables. Es decir, por ejemplo, yo dialogando con estos sujetos, estos hombres que también adoptan ese tipo de posturas como las de Kino, de una intuición moral realista, yo les pregunto, bueno, entonces, ¿adulterar está mal? Dicen, no. Y ahí es un problema, sí. Es un problema. Sí, no, y es también lo que dice aquí, ¿no? De los principios y las conclusiones, ¿no? Que los principios son inamovibles, son siempre correctos, pero nuestras conclusiones por el pecado pueden llegar a ser incorrectas, ¿no? Ajá, exactamente. Y sí, como te digo, o sea, uno puede justificar cosas externas, ahí está un objeto, eso me parece rojo, y también puede decir, eso puede ser malo, eso es injusto, eso es bueno, pero no es 100% confiable. Entonces yo por eso también como adopto tu postura como la de ustedes dos, creo que tenemos intuición moral, pero creo que es necesario también un estándar que Dios mismo ponga, porque dado a la caída del hombre, nuestras facultades no éticas, cognitivas, epistemológicas, fueron dañadas, y por lo tanto ya no tenemos ese mismo calidad como la que tenía Adán para discernir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué significa que Dios sea santo? Por ejemplo, cuando hablamos de santidad de Dios, la gente siempre dice que no tiene pecado, pero no solamente es eso, ¿verdad? Entonces no sé qué ustedes me pueden decir. ¿Tú, Irene? Bueno, sí, es algo que mencioné al principio, o sea, el hecho de que Dios sea santo significa que o sea, es algo completamente distinto a toda la creación, o sea, es como mencionabas también tú, o sea, él está por encima y muy lejos de los ángeles en cuanto a su ser, en cuanto a su trascendencia inclusive. Entonces, eso es, tengo entendido también que se le conoce como la majestuosidad, o sea, el hecho de que él está muy, muy lejos y jamás, o sea, vamos a tener una semejanza al nivel de su ser. O sea, ningún ser creado va a llegar a ser igual a su divinidad. Ok. Pues igual es la elevación del ser de Dios, ¿no? La majestad de Dios. De hecho, creo que Charles Hodge le llama la majestuosa santidad en ese término en ese concepto de que Dios está muy por encima de todos, ¿no? Pero igual, Dios al estar separado de todo también está separado del pecado completamente. Esto porque es perfectamente bueno y perfectamente en cuestiones morales, ¿no? Ok, perfecto. Y pues sí, en efecto, o sea, el hecho de que Dios sea santo, aparte de que implica la elevación del ser, también hablando de cuestiones éticas, se dice que Dios es un ser que no es contradictorio, hablando de lo que es bueno y malo. Es decir, Dios siempre actúa de la mejor manera. Aunque a nuestros ojos, como en la Biblia parece que Job, ¿no? Que dice que Dios me abandonó, que si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente sufra? A nuestros ojos nos van a parecer muchas cosas, como dices, a conclusiones erróneas. Sin embargo, Dios siempre va a actuar de la forma correcta. De hecho, una pregunta algo que decía Leibniz, más bien, es que estamos en el mejor de los mundos posibles, porque estamos en el mejor mundo en el que Dios ha escogido. Dado que como Él es bueno y es perfecto, el mundo que está ahorita, lo que estamos viviendo es lo mejor de lo mejor. Que tal vez a tus ojos no te parezca lo más sensato de decirlo, pero dado el plan de Dios y su esencia, su benevolencia, su perfección, esto es lo mejor. ¿Ok? Perfecto. Así, paréntesis, un mundo posible no es algo tangible. Ok, me refiero a cómo podrían ser las cosas. Tú puedes decir, bueno, un conjunto de... Para hacerlo más sencillo, cuando decimos esto, queremos decir de que tú te puedes imaginar ahorita estando en Cancún, con una agüita de coco. Ese es un mundo posible, o sea, algo que podría suceder. Lógicamente posible. Sí. Sin embargo, ahorita lo que tú estás viviendo, estar en tu casa a 30 grados sin clima, a los ojos de Dios eso sería lo mejor, porque es lo que Él está permitiendo, es lo que Él quiere que suceda. Entonces tal vez para ti eso no sea muy placentero, pero sin embargo es lo correcto, es lo que Dios desea, y por lo tanto eso es lo bueno. ¿Por qué? Pues porque Dios es un ser bueno y Él desea todo lo correcto. Muy bien. Ahora pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es santo? ¿Forma natural, revelación especial? Podría decir que las dos, pero yo creo que más tangible o más fácil de conocerlo es por medio de la revelación especial, ¿no? Tenemos, como ya lo dijimos ya 3 veces, hay una infinidad de versículos o de evidencia en las escrituras en las que se refleja la santidad de Dios, ¿no? Que Dios
Por ejemplo, Dios siente aversión por el pecado, ¿no? Que Dios le da ¿cómo se dice? Repulsión. Sí, le da repulsión. Tenemos, por ejemplo, en Proverbios 6, me parece, que Dios, hay 6 cosas que abomina a Dios y una abomina su alma. Eso es santidad, ¿no? Es esa aversión hacia el pecado. Y también tenemos, por ejemplo, cuando está Isaías, en la visión de Isaías, que ve toda la majestad de Dios y ve todo en la visión, pues eso también es parte de la santidad de Dios, ¿no? Lo que Isaías vio. Ok, sí, pues yo concuerdo contigo, Esteban, en el sentido de la revelación especial. Es muy claro como en la Biblia, como mencionas en la visión de Isaías, o cuando el Señor, bueno, que Pedro le dice al Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, también como la revelación de esa santidad también, específicamente, inclusive hablando en este caso en la persona de Cristo, o sea, que es una revelación muy clara de la santidad de Dios, el Señor Jesucristo. Muy bien, bien. Yo estoy de acuerdo también en esto, o sea, de que la revelación especial nos da mucho más luz de la santidad de Dios. Si ya definimos como santidad como otro, o sea, es decir, que está separado, pues podemos razonarlo de forma lógica. Decimos, Dios es el creador de todo lo que existe, por lo tanto Él es otro, distinto de su creación. Y está por encima de su creación. Está por encima, entonces esa es una forma de inducir, o sea, de razonar, de inferir que Dios es santo, pero yo creo que es una luz muy tenue, porque como tú dijiste, o sea, ser santo no nada más es que Dios esté separado, es un estado, es decir, Dios no hace el pecado, Dios desea lo bueno, y cuando tú ves en la Biblia que Dios, no sé, ama al hombre, aunque sea pecador, y le manda lluvias, y le manda alimento, como dice el apóstol Pablo, dice, nos mantuvo con lluvias, alegrías, agricultura, todo, eso también es parte de la revelación de Dios. Y cuando lo ves en la Biblia te arroja todavía más luz, porque mucha gente puede ver la naturaleza y concluir que existe Dios, pero no puede concluir que ese Dios es bueno, ¿sí? O que de una forma más específica. Entonces yo creo que en sí podemos razonar de forma natural, hablando de la teología natural, podemos decir que Dios es santo, entre comillas, pero no tan específico como la Biblia nos dice. Un punto que me quería recalcar, muy importante, es que cuando Job está dialogando con sus amigos, es como yo con ustedes, dice, Dios no confía ni en sus ángeles. O sea, el simple hecho de que Dios es santo, que es diferente, que aunque sus propios ángeles que están con Él y que nunca han pecado, dice Job, Dios no confía en ellos, porque dice, a los ojos de Dios el cielo no es puro. Entonces ya vemos que la santidad de Dios es algo que está muy, muy, muy por encima. Sin embargo, como vemos aquí, es algo que se puede comunicar. Y ahora sí vamos a explicar. ¿Qué quiere decir eso que sea comunicable? Que, bueno, yo le diría que es imitable, ¿no? O sea, o que nosotros podemos producir, de cierta manera, este mismo atributo. Podemos ser. Podemos ser. Participar. Sí, podemos tener este atributo de cierta manera. Ok, sí. Bueno, yo, en el sentido de la majestuosidad de Dios, yo creo que sería no comunicable en ese sentido, pero en el sentido de las tal vez perfecciones éticas y morales, pues sí pudiésemos nosotros manifestarlas debido a lo que el mismo Señor ha revelado en las Escrituras. Y cuando dice que vamos a ser glorificados, cuerpos glorificados, ¿crees que tenga que ver algo con la santidad ahí? Pues bueno, yo creo que sí, o sea, lógicamente pues en cierta manera sí, porque también vamos a ser santos en el sentido de separados del pecado, ¿no? Vamos a estar por encima de lo que somos ahorita. Entonces no nada más es cuestión de una ética o de cosas que hacemos, también tiene que ver con un estado. Y ese estado vamos a tenerlo participativo, vamos a participar. Como dice el apóstol Pedro, vamos a ser consubstanciales, así como el Hijo fue consubstancial en la carne, también nosotros lo vamos a hacer en el espíritu. Entonces, aparte de que vamos a estar alejados del pecado, o sea, no vamos a practicarlo ya no vamos a vivir en pecado. Vamos a hacer lo bueno. Ahora, aparte de que vamos a hacer lo bueno, vamos a estar en un estado de santidad. Va a ser algo que va a ser constituyente a nuestra naturaleza, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues eso es lo que tengo que decir. No sé si ustedes quieren agregar un punto más. Sí, no, y también se puede saber, o sea, por medio de las escrituras, que es comunicable porque es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento de Dios, ¿no? Sean santos como yo soy santo. Obviamente no vamos a llegar a la santidad de Dios, a tal, si se puede decir, cantidad, pero sí podemos imitar en cierto grado lo que Dios es, ¿no? Que es santo. Sí, exactamente, y eso es importante de lo que es comunicable. Es decir, cuando Dios le manda al hombre a hacer algo, lo manda a hacer algo porque Dios sabe que ese hombre lo puede hacer. Yo no creo que Dios me pida sé como yo, porque Él sabe que no puedo ser como Él. Entonces, imagínate, yo ahora me pongo a pensar, cuando Jesús me pide, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿a qué tipo de perfección?
se refiere a una perfección como la de Dios, o sea, vamos a decirlo así, igual a Dios, o vamos a hacer algún tipo de perfección espiritual, de santidad, vamos a Pues partir. es como Dios, pero en cierto grado. Obviamente, otra vez, no podemos ser como Dios, porque si no seríamos Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, en cierta manera, sí podemos imitar, pero no completamente. A lo que yo diría, ahorita que mi compañero me sea un poquito el lugar, es que vamos a participar. Yo creo que la palabra más fácil para explicarlo es que vamos a participar de la esencia divina, como dice el apóstol Pedro, vamos a ser consubstanciales y no vamos a ser dioses. No vamos a llegar a tener la ontología de Dios, o sea, el ser, no vamos a ser dioses. Pero vamos a ser en algún sentido como Dios. Vamos a vivir en santidad, vamos a vivir en una perfección moral que nos pueda a nosotros vivir como Dios quiere. Por eso dice el pacto, ¿no? Que escribiré en mi corazón las leyes de ellos y la gobernarán y lo harán. No está refiriéndose que vamos a ser como dioses, pero sí que vamos a comunicar o vamos a participar de lo que Dios es, ¿verdad? ¿Tuvieron no? No, pues yo creo que ya se mencionó todo, es exactamente lo que yo creo, lo que ustedes han mencionado. Perfecto, entonces ya no es R, ya no es R. Bueno, y también es importante mencionar, como lo dijimos, o no sé, que son comunicables también porque somos hechos a la imagen de Dios, ¿no? No es algo como que, somos humanos, no somos hechos a la imagen de Dios, entonces como quiera podemos imitar lo que Dios hace, sino que como somos hechos a su imagen, o sea, en cierta manera, igualmente nosotros podemos imitar estos atributos comunicables, ¿verdad? Oye, nunca había meditado en eso, o sea, eso es perfecto, ese concepto nunca lo había entendido y la verdad creo que sí, sería inverosímil que tú y yo o nosotros pudiéramos tener atributos que Dios también tiene cuando no tenemos ningún parentesco con Él. O sea, si tú y yo no tenemos nada que ver con Dios, es como decir, esa piedra es santa. O sea, o ese perro va a ser santo, va a tener una perfección moral. No, porque como Él no es un ser como Dios, no tiene semejanza, no tampoco puede comunicársele ese tipo de atributos. Entonces, ahí está San Pedro, Leona. Y bueno, vamos a seguir con lo de la justicia divina, el atributo de la justicia. ¿Y puedes darme una definición de justicia? ¿Tú, Yolanda? Hay varias. ¿Hay varias? Yo, por ejemplo, estuve leyendo el libro de Mauricio Jiménez, un editor de Querigma, se llama La justicia de Dios revelada, ¿no? De hecho. Y él menciona que hay diversos tipos de justicia, ¿no? La primera, que es muy visible en el Antiguo Testamento, es que la justicia de Dios significa que Dios es fiel a su pacto. Eso es una de las definiciones que da, ¿no? Otra es la retributiva, ¿no? La que Dios le da a cada quien lo que se merece. Y ¿cuál otra? Y que Dios siempre ve por el bien de su pueblo, ¿no? Por el bien del justo. Ok, perfecto. ¿Tú, Yorena? ¿Una definición que traigas por ahí guardada? Ok, sí, bueno, como las que mencionó Esteban, pues bueno, yo también tenía entendido es el hecho de que Dios, o sea, siempre da la retributiva, que es la que mencionaba Esteban, que es la que da a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Es más o menos lo que podía mencionar. Bueno, ahorita vamos a abarcar más puntos de la justicia, pero una definición que yo estaba viendo es que justo tiene que ver con una medida. Es decir, cuando tú dices, este traje me queda justo, es porque se ajusta a tu medida. Sí. En este caso, un hombre, un ser humano, es justo en la medida en la que se conforma a la ley de Dios. Sí. Entonces, esta es una forma también de hablar de justicia, ¿verdad? En este caso, entre más parentesco tengas con Dios, más justo serías. Esa sería una definición. Entonces, ¿es un atributo de Dios o es una forma relacional? Las dos. Puede ser las dos. La primera, pues es que Dios, por ejemplo, que Dios es fiel a su pacto, es parte de su esencia, ¿no? Es fiel, parte de la fidelidad de Dios, ¿no? Y también puede ser, por ejemplo, una acción al momento de repartir a cada quien lo que se merece. Y ya. Sí, pues yo también considero que sí es un atributo de Dios también. Ok, bueno, mire, yo estaba leyendo a Francisco de la Cueva, creo que es un libro muy bueno, el de Un Dios en tres personas, y él habla de que la justicia de Dios no nada más es dar a cada quien lo que se merece. La retributiva. O sea, porque, por ejemplo, tú no eres una persona esencialmente justa, eres un pecador. Por ejemplo, que tú como ejemplo. Sí. Pero todos somos. Y todos somos pecadores, entonces no me avergüenzo.
No, sí me avergüenzo. Sí. Sí me avergüenzo. Pero, por ejemplo, no nada más es que Dios dé a cada quien lo que se merece, Ajá. sino que tiene que ver también con su carácter. Sí. Entonces dice Francisco de la Cueva, la santidad es el fundamento de la justicia. Porque no nada más es que Dios dé a cada quien lo que se merece, es también el cómo, el por qué le da a cada quien lo que se merece, el por qué lo hace así, ¿verdad? Porque yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú por qué le das a él lo que se merece y a este no? Entonces él me va a decir una razón moral o una razón, etcétera. Sin embargo, Dios lo hace porque en esencia Él es santo, Él es bueno, y por eso actúa justamente. Un ejemplo que yo veía en la Biblia, hablando de Timoteo y Tito, es que dice que si somos santos, si reprochamos el pecado, vamos a poder vivir piadosa, justa y libremente en la tierra. Entonces, entre más santo seas, más justo, hablando de atributos, ¿verdad? Sí. En este caso, el atributo de la justicia de Dios es una consecuencia de su santidad. ¿Ustedes opinan lo igual o qué? Sí, no, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, si Dios es justo y decimos que los atributos de Dios son esenciales a su ser, ¿puede Dios actuar de forma injusta? ¿Dios puede? ¿Actuar de forma injusta? No, porque pues la justicia también, ahorita lo estaba pensando, a lo mejor la justicia también es una fidelidad a sí mismo, ¿no? Una fidelidad a su carácter. Ajá. O sea, que Dios no va a ir en contra de lo que es bueno, porque pues Él es su propio estándar. Él es su propio estándar. Entonces Dios hace lo que es bueno siempre, porque Dios es justo, porque Dios hace bien siempre lo que... Otra vez, Dios es justo porque Dios siempre hace lo que es bueno. Vaya. Ok, perfecto. Y bueno, y aparte también teniendo en cuenta que pues Dios es omnisciente y Él jamás haría un juicio imparcial por falta de conocimiento. Perfecto. Por ejemplo, si nosotros desconocemos ciertos hechos, nosotros, si yo fuera un juez, puedo hacer un dictamen o hacer un veredicto de alguna manera injusto por mi falta de conocimiento. Pero Dios, al ser omnisciente, Él jamás va a poder hacer eso. Perfecto, sí, eso es cierto. Y esto es importante que lo dice porque mucha gente a veces piensa de Dios separado de sus más atributos. Por ejemplo, uno dice, no, Dios es puro amor, y no es puro amor. Dios es amor, justicia, santidad, etc. Entonces es bueno que lo digas porque mucha gente dice, bueno, si Dios es justo, entonces ¿por qué salva a pecadores? Si eres pecador, entonces lo justo sería que Dios te condenara. Entonces, hasta en la salvación, como dice el apóstol Pablo, se manifiesta la justicia de Dios. Cuando Dios declara justo al pecador, no está haciendo, como dicen algunos, no es pura gracia, también es justicia. ¿Por qué? Porque Jesús... Alguien sufrió. Porque alguien sufrió, exactamente. Entonces, si Dios te declara justamente, es gracias a su gracia, pero también gracias a su justicia. Porque hubo un hombre, Jesucristo, Dios hombre, que se entregó por ti, sufrió tu condena, y justamente tú puedes participar de las misericordias y de la salvación divina, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario extra? ¿Algo que se me esté pasando por ahí? Ya, yo soy un hombre parcial que se puede equivocar. A ver... Sí, pues yo creo que nada más reiterar lo que decimos, o sea, de que lo que decías, Daniel, en el hecho de que, o sea, la justicia de Dios, o sea, donde nosotros podemos verla muy claramente es justo en la cruz de Cristo. O sea, como Dios jamás va a pasar por alto el pecado de nadie, o sea, eso es muy claro, y tanto que Él a su propio Hijo, o sea, Él lo molió, ¿no? O sea, como dicen en Isaías. Exactamente, eso es importante porque mucha gente dice, bueno, está bien, Dios es justo, pero se le pasa, así como un papá, ¿no? De que, ay, me enojé, mi hijo me rompió la computadora, me enojo, pero se me pasa porque lo amo. No, o sea, Dios sí ama a la gente, pero no puede dejar impune el pecado. ¿Por qué? Porque como Dios siendo juez y dejar impune el pecado, estaría faltándose a sí mismo, porque él mismo es su estándar, ¿verdad? Entonces ya no está siendo fiel, está actuando inconsistentemente. Entonces eso ya haría una imperfección moral, una persona que puede ir en contra de sus propios principios. Sin embargo, mucha gente dice, sí, no, pues a Dios se le pasa y ya después como que te perdona. No, en realidad la razón por la que te perdona Dios es porque hubo un pago. Entonces ahí también estamos respondiendo en cierta cuestión el por qué la cruz vino mucho tiempo después de la caída de Adán. No es porque Dios dijo, bueno, pues ya le voy a mandar a Jesús para que saliera en él. No, o sea, siempre tuvo ese plan, siempre sabíamos que, bueno, él sabía que tenía que pasar un juicio por el pecado. Alguien tenía que pagar porque si lo deja impune, como creen algunos, pues se está afaltando a sí mismo. Pues yo no sé más que tengan que decir respecto. Pues también, por ejemplo, esto de Cristo, en realidad hay mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, que
por ejemplo, que Dios se refleja la justicia retributiva, ¿no? Que le da a cada quien lo que merece en cierto sentido, porque alguien pagó, ¿no? Es lo que llamamos la sustitución penal. Pero también Dios es fiel a su pacto, porque Dios prometió el Mesías, ¿no? Ahí también se ve la justicia de Dios, claro, ¿no? Entonces, Dios prometió un Mesías y cumplió su pacto y fue fiel y envió a Cristo, que era era de Dios mismo, ¿no? Entonces, es como cuando dice Pablo en Romanos 1:17 que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿no? Así es, perfecto. Sí, exactamente. Bueno, esto podría responder también un poquito el hecho de que unos dicen, bueno, es que porque Dios simplemente no perdona a todos, ¿verdad? O sea, si él es Dios, pues los perdona y ya. Sí. Pero estaría yendo en contra completamente. Sí, exactamente. Sí, o sea, es lo que yo voy. La gente siempre empieza como que de forma muy simplista, o sea, dicen, bueno, Dios puede hacer lo que sea, y tú dices, que sí. Pues que perdona a todos, acabó, él puede hacer todo, pero el problema es que como que no adoptan todo lo que tiene que ver. Y lo triste es que hay muchos cristianos, entre comillas, yo de él no sé, que piensan que piensan que Dios nada más es puro amor. O puro perdón. Sí. Y sí, Dios es amor y perdón, pero como dice Hebreos, también es fuego consumidor. Un punto que no quiero pasar por alto es la justicia en el judaísmo y la justicia, vamos a decirlo así, en la filosofía griega. Por ejemplo, en la República de Platón, una persona es justa cuando participa de un conjunto social. Sí. Es decir, tú eres parte de la sociedad, tú tienes tu posición como ser social, como un estudiante o lo que sea, tú eres justo porque estás allí, independientemente de tu carácter, independientemente de cómo tú ejercas tu vida. Sin embargo, en el judaísmo, la justicia tiene que ver con la igualdad de condiciones. Sí. Es decir, todos somos iguales, todos somos personas delante de Dios, a la imagen de Dios, todos estamos en igualdad de condiciones, nadie merece más, nadie merece menos. Sin embargo, en la República de Platón, tú eres una persona justa siempre y cuando estés en un orden social. Entonces aquí hay un problema, porque si una persona, vamos a pensar así, de un indio, un bárbaro, una persona que no tenga que ver con la sociedad, pues diríamos que no es justa, pero se me hace una forma bastante muy absurda de decir yo soy justo y tú no. Porque imagínate, yo puedo ser un ser social y puedo tratar de lo peor a mi familia, pero yo soy justo porque pertenezco a la sociedad. Y aquel hombre, aquel varón tal vez que ama a su esposa, le es fiel, educa a sus hijos y no tiene nada que ver con la sociedad, él es un injusto. Eso parece muy absurdo, ¿no? De ver la justicia así. Sin embargo, hay mucha gente que se traga ese cuento. Por eso toman en cuenta, por así decirlo, a la gente indígena como gente que parece ser despreciada, que no tiene nada que ver con la sociedad porque no pertenecen a nuestro conjunto de clases, etcétera. Sin embargo, Dios nos ha mostrado su justicia así. Ese tipo de definiciones que vienen en el judaísmo, de que en igualdad de condiciones, dicen mucho también sobre los valores como ser humano, del por qué todos delante de Dios valemos lo mismo. No eres ni tú más que yo, ni yo más que él. Y por qué ningún injusto no va a pasar así por alto. Exactamente. Muchas cosas podemos sacar y ese es un punto que quería tocar. Y bueno, pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es justo? ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Ok, bueno, yo pienso que aquí pudiese haber algo de confusión, al menos para las personas, porque dicen, ¿cómo si Dios es justo pasan tantas cosas malas, no? Pero bueno, yo pienso que va algo relacionado, tal vez ahorita tú lo puedes desarrollar un poquito mejor, en que, o sea, de todos modos, al final, en el día del juicio, o sea, Dios, Él va a dar el pago, o sea, no va a pasar por inocente al culpable, y todo lo que hemos vivido no va a haber alguna injusticia que no se pague, aunque por el momento parezca que no es así, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú sabes? Yo, pues como sabemos, pues igual por las escrituras, ¿no? Se puede saber de cierta manera pues naturalmente, ¿no? Pero no tanto, ¿no? O sea, no sé, es muy difícil, ¿no? Yo al menos así lo veo, no es muy difícil ver, es muy difícil ver la justicia en medio de la revelación natural, ¿no? Sí. Pero en las escrituras está claramente, ¿no? Tenemos yo creo los primeros 3 capítulos ya se refleja la justicia de Dios al hombre no cumplir su parte, o no cumplir con la ley de Dios, pues enseguida es castigado, ¿no? Dios pues es fiel a sí mismo y no permite que lo malo prevalezca, ¿no? Sino que lo castiga de cierta manera. Entonces está claramente en las escrituras. Bueno, un ejemplo que como ya vimos ahorita, uno de ellos es cuando Dios castigó a la humanidad con el diluvio.
O sea, no es que Dios sea un caprichoso Dios como algunos interpretan. No, ese Dios del judaísmo loco, que desea sangre. Marción. Y hay muchos marcionitas el día de hoy también. No es que Dios sea así de sanguinario, es que todo depende también de la perspectiva en la que lo veas. Esa gente ve a Dios así y no sabe que Dios, aparte de que es justicia, es benevolencia, es amor, todo lo que lo hace de la mejor forma. Que a nuestros ojos, por ser malvados, nos parezca una injusticia, no habla de Él, habla de nosotros. Habla de que como nosotros somos, aún todavía que somos malos, tenemos la dicha de decir, tú eres injusto conmigo. Igualmente yo podría decir, es muy difícil que a la revelación natural podamos ver la justicia de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, en mi familia, de que muere un familiar, y luego alguien anda detrás de su herencia, y luego muere ese que iba detrás de la herencia, pues si sabes que es la justicia de Dios. Pero alguien puede decir, no, fue el destino. O sea, puede decir, o fue el karma, ¿verdad? Entonces, no es una forma 100% segura de, a través de la revelación o de los hechos, que sea Dios. Más bien creo que en la escritura es la forma más específica o inequívoca de saber que Dios es justo. Sobre todo por cómo Él lo revela, ¿no? Que es su estándar y qué cosas ha dicho, podemos conocerlo. También tocaste algo muy, muy, muy interesante, ¿no? De lo del diluvio, que la gente, pues normalmente reprocha, por así decirlo, a Dios, ¿no? De por qué mató a tantas personas. Y me encanta mucho cómo, creo que es Padre Walsher el que pone este ejemplo, de que a un criminal, ¿qué quisiera? ¿Que lo juzgue un juez bueno o un juez malo? O sea, ¿a quién va a querer el criminal? ¿O a quién va a desear? ¿O con quién va a querer estar el criminal? ¿Con un juez malo, o sea, corrupto? ¿O con un juez que hace justicia? Pues claramente va a querer al malo, ¿verdad? Claramente va a estar, o va a amar, de cierta manera, al juez que le permite hacer y deshacer, ¿no? Y va a odiar o va a reprochar al juez que lo condene, porque le está dando lo que se merece, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es un buen ejemplo para poder mostrar cómo es nuestra perspectiva humana o pecaminosa en contraste con lo que es la justicia de Dios revelada pues en las escrituras, ¿no? ¿Tú, Irena, pudiese mencionar también el hecho de que el hecho de que Dios sea un juez justo, o sea, también nosotros tenemos que tenerlo presente, ¿no? Porque, o sea, a toda la humanidad hay que recordar esto, que Él es un juez bueno, Él no es un juez corrupto como el que quisiera el criminal, ¿no? O sea, el hecho de que yo puedo sobornar a este juez, o sea, Dios va a ser es un juez que no se puede sobornar, Él va a pagar específicamente según nuestras obras. Y bueno, inclusive también hablando a los creyentes, ¿no? O sea, también Él va, según Romanos, nos menciona que va a dar ciertas recompensas, hablando también de las... que Él no está obligado a darle esas recompensas, Él no estaría obligado a darnos alguna recompensa, pero sin embargo Él es bueno y da recompensas, pero también si hacemos algo malo, pues Él también nos va a juzgar en eso, y es un juez justo, vamos a estar ante el tribunal de Cristo, ¿no? Los creyentes. Algo importante hablando de eso, y tengo otra cosa, decía Berkov, para que veas que si lo leo, decía Berkov, dice, Dios no está obligado a recompensar lo bueno, pero sí tiene que castigar necesariamente lo malo. Sí. Es decir, el hecho de que tú seas un cristiano y que tú vivas en santidad y que vayas a la iglesia los domingos y todo muy bien, que bueno, me da mucho gusto, eso no significa que Dios tenga que siempre preservarte de las cosas malas del mundo. En realidad deberías alegrarte de que por haber hecho lo malo Dios no te esté castigando, porque eso sí es lo que Dios debería hacer de forma y lo va a hacer. Por eso cada vez que uno peca pide perdón. Sí. Sin embargo, cuando hace lo bueno, como dice Jesús a sus apóstoles, digan, esclavos somos y lo que teníamos que hacer, hicimos. O sea, Dios no tiene que recompensar lo bueno. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Y ya, porque ese es el estándar de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Y así nos creó. Exactamente. Eso es lo que por eso digo, su estándar es lo que tenemos que seguir. Sí. De otra forma, pues, iríamos en nuestros propios caminos. Otra cosa, estaba leyendo igualmente a La Cueva y dice, lo que hace moral al derecho es el amor, y lo que hace moral al amor es el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios ama al pecador, no está siendo injusto, no, él siempre está siendo amor. Sí. Y cuando Él castiga al pecador, Él sigue siendo amor, porque Él no es una persona indiferente a nosotros. Él actúa de la mejor manera, Él actúa como su esencia dicta, de forma benevolente, de forma santa, de forma justa. Muy contrariamente a un juez. Un juez puede ser una persona justa, entre comillas,
pero él no tiene ninguna, digámoslo así, ninguna compasión del que ha sido juzgado. Él va a decir a la silla eléctrica y ya. Sin embargo, Dios, muy contrario a nosotros, él siente compasión por los seres humanos. Y aun cuando Dios pasa juicio por los seres humanos, no podemos dejar de lado que él siente compasión por ese ser. Pero lamentablemente él tiene que hacer justicia, muy distinto a nosotros, ¿verdad? Que podemos ser altruistas, sí. Podemos hacer las cosas bien, es decir, le doy un pan a un pobre, pero no siento amor. Ajá. Entonces ahí ya no se puede decir de cierta manera que somos justos ni que somos buenos, somos altruistas, nada más damos, pero no es nuestra esencia. Sin embargo, Dios es, y él lo que hace, lo hace de la mejor forma. Y yo creo que es sumamente importante no separar la justicia de lo que es Cristo, ¿no? Ajá. Creo que no. Iba a decir que la Biblia dice que Jesucristo se hizo justicia, pero creo que no lo dice, sino que es como un dicho común, ¿no? Ajá. Pero bueno, es imposible separar a Cristo de la justicia, porque pues es Jesucristo, ¿no? La revelación de Dios, hecho hombre, y vemos como en el Evangelio, pues Jesucristo es el que sufre, ¿no? Ya lo hemos dicho, es el que sufre por esta misma justicia que Dios está aplicando, ¿no? De cierta manera a la humanidad, que pues todo el castigo, todo lo malo que nos merecíamos, pues lo sufrió Jesucristo, pues en ese Calvario. En el Calvario, sí. Entonces yo creo que es imposible separar la justicia y el amor de Dios. Ajá, sí. De Jesucristo. Exactamente. ¿Tú, Yorina, quieres comentar aparte? Bueno, la Biblia sí dice ¿Sí dice? en la carta a los Corintios, creo que dice que Dios hizo a Jesús sabiduría nuestra justicia, santificación, justicia y redención. Sí. Lo hizo. Y no porque no lo era antes. Ajá. Lo que está diciendo es que gracias a él ahora tenemos la justicia, tenemos sabiduría, porque no están diferenciados la sabiduría y Dios. Uh-huh. No hay diferencia entre Dios y la justicia. Toda la sabiduría, como dice Pablo, está escondida en Jesús, y la justicia es revelada en Dios, etcétera. Bueno, entonces... Es que no leo la Biblia. Sí te creo, sí le creo. Y bueno, ya por último, pues la paz de Dios, y creo que este va a ser un más pequeño, porque sí. la verdad la paz se me hace algo muy difícil. Bueno, al menos no encontré mucha información respecto a la paz. Pues está muy genérico lo que se dice normalmente sobre la paz. Es que una cosa es hablar de la paz como atributo, a la paz que Dios nos da. Ajá. Es muy distinto, pero vamos a empezar por definir paz. ¿Qué es la paz? Pues se podría definir como un estado en donde no existe confusión, en donde no existe caos, no sé, algo así más o menos, ¿no? ¿Querido Esteban? Pues a lo mejor la paz está relacionada con el orden, ¿no? Con todo estando ordenado de cierta manera. Pues se puede ver de cierta manera cuando Pablo en Corintios habla sobre los dones, sobre las lenguas, que todo hágase con orden. A lo mejor está hablando en el sentido de paz, que todo esté pacífico, en el sentido de que todo esté ordenado, que todo tenga que estar como deba de estar, ¿no? Sí, importante. La paz viene del vocablo shalom, del hebreo. Ajá. Pero no nada más es de que shalom, no me lo dejes. No es shalom. O sea, no nada más es de como de que, qué buena onda. No, fíjate que un judío decía shalom cuando otro judío terminaba de construir una barda, o un tipo de pared. Como esta cosa está completa, está shalom, o sea, está completa en sí, no le falta nada. No le falta nada, está plena, se habla de la plenitud. De plenitud, de que nada le falta, de que está bien construida. También tiene que ver con el orden y con la paz, con el orden. Por ejemplo, Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros, siendo un mediador. Entonces ya no hay pleito con Dios, ya no hay algún tipo de... algo que nos haga distintos a Él o que nos tenga en conflicto. Jesús hizo la paz. Entonces la paz sí no tiene que ver con el hecho de que no haya confusión, de que estemos no solamente tranquilos, sino de que no haya desorden y de que estemos completos en nosotros mismos. En este caso, cuando hablamos de la plenitud, de la paz de Dios, hablamos de su plenitud. Sí. O sea, que Dios no es un ser que le falte algo, como nosotros sí, nos falta Dios. Sí. Para eso fuimos creados, ¿verdad? Sin embargo, Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. A ver, la pregunta que sigue ¿es un atributo? Pues sí, ¿no? Sí. Un atributo, porque es algo que constituye a Dios. Ajá. Es decir, Dios no puede estar incompleto. Incompleto, exactamente. Dios no necesita de algo más. En Dios no hay desorden ni confusión. No es como que diga, chin, me equivoqué, o estoy confundido, no sé qué hacer, ¿verdad?
que no me falta algo o algo así, estoy inquieto por algo. Ajá. Ahora, pregunta, creo que esa es una pregunta muy picosa. ¿Dios puede perder su paz? No. ¿Se puede estabilizar? No. Sí, porque afectaría su inmutabilidad. Y cuando decimos que Dios tiene ira, A ver. Pues, ¿cómo otra vez? sí, o sea, por ejemplo, cuando en la Biblia vemos de la ira, hablamos de la iracundía. Ajá. Y la iracundía, ¿qué es? Perder el control emocional. Ajá. Entonces, yo he visto mucha gente, no, si Dios tiene ira, yo digo, tranquilo, una cosa es que tú creas o interpretes así la justicia de Dios como ira, Sí. porque la Biblia dice que la ira de Dios es revelada, y yo creo que la ira de Dios es revelada, pero como hasta eso, dicen los judíos, la ley está escrita en el lenguaje del hombre. Sí. O sea, no podemos interpretarlo todo literalmente, Ujú. ¿verdad? Entonces, en este caso, yo puedo interpretar la repulsión de Dios hacia los pecadores y su justicia como ira, como la Ajá. manifestación de su ira. Sí. Pero no puedo imaginarme a Dios como de que ¡Ah! y saliéndose de control, ¿sí me Ajá. entiendes? Como muchos hombres en la Biblia sí lo hicieron. Sí. Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso? Pues no, solamente, por ejemplo, en este caso de la ira o de la aversión, es solamente una como reacción de la naturaleza de Dios. Ajá. Es natural, se podría decir que es una reacción natural de la naturaleza de Dios, ¿no? Como nosotros, es una reacción natural que nos enojemos cuando nos hacen lo malo o lo que pensamos que nos hacen mal, ¿no? Entonces, no creo que sea una falta de paz que Dios sienta este tipo de cosas, sino que solamente es algo que va conforme a su naturaleza. Ok. Sí, pues yo creo que como mencionas tú, Daniel, el hecho de que, o sea, nosotros entendamos de alguna manera, por ejemplo, el atributo de la ira o sea, que nosotros lo interpretemos de una manera no significa que sea tal cual, ¿no? que es como lo que mencionabas, ¿no? Bueno, yo también pensando en esto, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él se iracundó, Él se Sí. enojó con los fariseos y también se enojaba cuando veía la hora del pecado actuando en el hombre. Ujú. Dice en algunos manuscritos cuando Jesús en Marcos capítulo 1 sana al leproso, dice que se enojó, se iracundó. Sin embargo, yo no veo a Jesús perdiendo su control. Entonces yo creo que la ira, hablando en un sentido humano, porque Jesús fue humano completamente, él era un hombre capaz de dominar su ira, es decir, de canalizarla por el camino correcto y no dejar que esa emoción sea apoderada de él. Entonces, sí, igualmente yo pienso eso, Dios manifiesta su ira, al menos así la podemos interpretar como una manifestación de la ira de Dios, pero no podemos atribuirle a Dios cosas que solamente se pueden predicar de los hombres, ¿verdad? Ya dijimos que qué significaba que Dios tenga paz. Ahora, cuando Dios nos da la paz a nosotros, ¿qué significa? Pues que tenemos esa plenitud, ¿no? Normalmente relacionamos la paz con la tranquilidad, Ajá, ¿no? ajá. Pero esta tranquilidad es porque ya no nos falta nada. Ujú. Ya no estamos en impaz, no sé cómo decirlo. Ya no estamos en este estado de no plenitud. Entonces ya no tenemos nada por qué preocuparnos, porque ya lo tenemos todo. O puede ser el caso, puede ser el caso de ignorancia. Por ejemplo, yo puedo ser tan ignorante del mundo de afuera que yo creo que yo estoy ya completo. Ajá. Pero, ¿qué vas a decir tú? Bueno, yo iba a mencionar el hecho que también, o sea, la paz, pues es un fruto del espíritu, ¿no? Se Sí. menciona, o sea, y que pienso que como cristianos, o sea, también entre mayor comunión tengas con Dios, ese atributo se manifiesta en ti, siendo un fruto del espíritu, ¿no? Perfecto. Yo lo que decía ahorita es por esto. Por ejemplo, yo puedo ver a gente no cristiana que tienen paz Cierta paz. o tranquilidad, pero no puedo decir que tengan el fruto del espíritu, Ajá. porque evidentemente pues no tienen el espíritu, porque no son cristianos. No, y es que pues no podemos decir que están plenos. También. Porque, por ejemplo, como dice Agustín, Dios nos creó para sí mismos y nosotros nunca vamos a estar en paz hasta que lleguemos a estar con Él. Ajá. O sea, es parafraseado, ¿no? Pero es lo que dice. Sí. Entonces no es una verdadera paz. Exactamente, es tranquilidad, Ajá. tranquilidad. Por ejemplo, yo de pequeño, antes de conocer al Señor, yo muchas veces estuve tranquilo, estaba en mi casa tranquilo. ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que había fuera de mi casa. Es decir, yo no sabía, en primer lugar, que había un Dios, que yo había rompido su ley y que si no me arrepentía iba a pasar su juicio. Sí. Eso ahorita ya a mí me dice, pues arrepiéntete, ¿no? Porque ya conozco. Sin embargo, la ignorancia puede ser algo que a la gente la haga estar en tranquilidad. Bueno, pues yo no sé qué pasa allá afuera,
Yo no sé que hay niños muriendo, gente siendo perseguida por la fe. Eso a mí, si no lo sé, pues no me afecta. Pero la paz sería más bien que a pesar de que tú sepas que allá afuera hay mal y de que hay gente que te quiere matar, como el rey David, ¿no? Que lo querían asesinar en su propio reino, aún así tú tengas la capacidad de estar tranquilo. Eso yo pues sí quiero decir verdadera paz. Sí. Bueno, por última pregunta, ¿es la paz de Dios algo comunicable? Sí. Pero creo que solamente si estamos con Dios. O sea, sí. Solamente si estamos en Cristo. En Cristo. Que es lo que dice, ¿no? Que Cristo hizo la paz, ¿no? Entre nosotros y Dios. Sí, bueno, nomás iba a mencionar eso de que la paz, o sea, se obtiene solamente mediante Cristo y que es un fruto del Espíritu, ¿no? Que también nosotros tenemos con Dios. Pues sí, sobre todo porque ya hablamos de la bondad de Dios, ya hablamos en otros podcasts de la bondad de Dios, del amor de Dios, y son cosas que los hombres, aún caídos, pueden comunicarse esos atributos, ¿verdad? Porque aman a sus hijos, su familia. Sin embargo, hay ciertos atributos que solamente son dignos de un cristiano. En este caso, la paz de Dios, que son fruto del Espíritu, pues no la puede tener un no cristiano. O el dominio propio, ¿verdad? O la santidad también, como ya habíamos dicho. Y hablando de la justicia, que nos faltó ese puntillo, ¿la justicia es comunicable? Sí, porque podemos ser fieles al pacto de Dios, podemos darle a cada quien lo que se merece, y bueno, en pocas palabras, pues sí, pero en cierto grado, ¿verdad? Ok. Sí, bueno, y también pudiésemos aplicar lo que mencionabas hace ratito, Daniel, el hecho de nosotros tener en nuestros actos ser justos, pero también tener esa compasión, así como Dios la tuvo a nosotros, ¿no? O sea, como Él mantuvo, o sea, Él sigue siendo justo, pero sin embargo Él tuvo paciencia con nosotros, o sea, tuvo paciencia durante mucho tiempo con nosotros, cuando nosotros pecábamos, y con los hombres, o sea, con Él tiene paciencia, pero sin embargo, pero siempre digo, pero sin embargo, Él, o sea, Él es paciente y es justo, pero también muestra su compasión. Creo que es algo que nosotros también pudiésemos imitar, ¿no? Sí, también creo que es un atributo comunicable, sobre todo porque la Biblia dice, mi justo por la fe vivirá. Sí. O sea, nos está llamando justos. Y nosotros también pasamos por el proceso de la justificación. O sea, va a llegar un punto de que Dios nos llama justos porque vamos a ser justos. Realmente no es que sea un sobrenombre de cariño, de que, te voy a decir mi justo aunque seas un vil pecador. No, o sea, me justifica Dios y ahora voy a ser justo de verdad. Una, porque voy a guardar el pacto, soy fiel al Señor, pero estoy también en un estado de justicia, en un estado en el que ya no hay corruptibilidad, ya no hay nada que no esté haciendo de acuerdo al estándar de Dios, ¿verdad? Que es cuando dice que cuando estemos en el reino ya no habrá pecado, ya no habrá todo lo malo, ¿verdad? Y sobre todo la esencia, porque yo puedo decir a alguien, haz esto y aquello, y lo hace. Por ejemplo, cuando va el joven rico y le dice a Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, guarda los mandamientos. Y ese hombre le dice, yo todo lo he hecho. Entonces yo le puedo decir, oye, tú eres un hombre justo. Sin embargo, cuando Jesús toca no lo externo, sino lo interno, se descubre que la esencia de ese hombre es la de un hombre avaro. Sí. Le dice, vende tus bienes y dalos a los pobres. ¿Y qué sintió? Tristeza. Entonces no solamente es que aparentemos o que nuestras obras sean justas, sino nosotros mismos. Que eso es lo que va a pasar, o va a terminar de completarse en la glorificación. Ahorita nuestra alma se deleita en la ley de Dios y vivimos conforme a la ley de Dios, pero nuestra carne ocupa todavía ese proceso de glorificación donde ya estamos en un estado, vamos a decirlo así, ideal. De santificación también. También, proceso completo de santificación, donde vamos a tener esos atributos comunicados completamente, no nada más en proceso, sino de forma completa. Y pues no sé más si quieren tocar. Pues, bueno, a lo mejor algo de lo que tocaste de la justicia también, también, bueno, depende de quién le preguntes, también existe esto llamado la imputación de la justicia de Cristo hacia nosotros, okay, ¿no? Sí. Que es la justicia que Jesucristo hizo, la fidelidad de Jesucristo, es como si nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque bueno, dices Proud que no solo basta el que seamos justificados en el sentido de que ya no nos cuentan nuestros pecados, sino que también necesitamos la justicia de Cristo para poder llegar a estar con Dios eternamente. En ese caso participamos, ¿no? Ser partícipe. Ser partícipes de eso. O sea, en realidad, por ejemplo, yo también podría decir, no basta que Jesús muera, también yo tengo que participar de esa justicia, porque Jesús murió por los pecadores, pero mientras tú no aceptes a Jesús como Señor y Salvador, la justicia de Jesús no llega a tu vida. Entonces, en ese caso es,
tanto la persona que sufre el castigo, que sufre y que trae justicia, y también falta la persona que cree en ese acto de salvación para que la justicia de Jesús se le aplique a esta persona, ¿verdad? Por eso dice el texto, dice, porque aquel que cree en Dios, que justifica al pecador, recibe la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Algo más se quieren agregar finalmente? Y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Epic. Y ya. Y vean, bueno, muchas gracias por vernos. Quejas, comentarios, pues aquí con estos chavales. Y pues, muchas gracias. Si están en contra de algo de nosotros, en los comentarios. Y ya, o sea, es todo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube. Sí, YouTube. No es una red social, pero X, y en Facebook y Spotify. Bye. Adiós.